paterna y materna con una identidad cristiana, vienen los problemas. Y entonces se mira que se matan entre hermanos, pero por eso Dios ahora aquí se da cuenta que la humanidad va a seguir los dictados de su conciencia, que es ese juez interno. Pero ¿qué pasó? Vuelve a haber un fallo, porque la conciencia de pronto se vende, la conciencia se hace reprensible, la conciencia se contamina. Y entonces la prueba era que ellos se midieran por ese juez interno que todos tenemos. Pero obviamente la Biblia lo dice, que el designio del corazón del hombre siempre va para mal. Y entonces viene Dios y envía un juicio que es el diluvio. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, el problema estaba en el corazón. Cuando se habla del corazón es la conciencia. Es más, cuando le hablan ya en el Nuevo Testamento y hablan del divorcio, dice Jesús, este es un problema que viene por la dureza de su corazón, porque no saben qué hacer, no saben cómo gobernarse. Yo, al estar viendo esto y llevarlo en esta oportunidad, me doy cuenta que Dios lo que estaba haciendo, ¿sabe qué es? Demostrándole al hombre cuál sería la mejor manera de tratarlo. Pero yo quiero que se dé cuenta que estamos manejando, estamos recorriendo el libro de la Escritura. Cuando el hombre va y se acaba el diluvio, y como tenemos que ir enseñando un poquitito, antes del diluvio, quiero que usted ya tal vez lo habrá oído, pero antes del diluvio no caía lluvia sobre la tierra. Antes del diluvio salía un vapor que era el que irrigaba toda la tierra, había otra ecología. De ahí sacaron la tecnología del riego por goteo los judíos, que con un poquito de gotitas sacan todo, porque así era como Dios lo hacía antes. Pero de pronto Dios abre las fuentes de arriba, las fuentes de abajo, y tira la tierra, y de alguna manera hay un diluvio tremendo. Y Dios dice, no quiero saber más ni de la conciencia ni de la inocencia, porque no lo saben gobernar. Pero les voy a dar otra forma de gobernarse. Y entonces esa otra forma de gobernarse es lo que se llama el gobierno humano. Aquí pues obviamente está cómo viene. Algún día voy a hablar del arca, porque a veces a mucha gente le parece que el arca no tiene toda la verdad. Pero ahora vamos a hablar de la número 3. Hay una dispensación más, que es el gobierno del hombre. Es el gobierno humano. Y según los entendidos eso dura más o menos 429, casi 430 años. Pero entonces note algo. Ahora Dios dice, ¿no pudieron con la inocencia? Ok, voy a probarles con su conciencia. Y ahora dice Dios que lo que tienen que hacer ellos es gobernarse a través de ellos mismos. Entonces lo va a tener a través del gobierno humano. Voy a tratar de hacerlo un poquitito resumido para que me quepa. Del gobierno humano. Y entonces aquí una vez más, ay Dios santo, a veces tenemos tantas cosas que decir. El gobierno humano, ¿cuándo viene? Viene después del diluvio, ¿y hasta dónde va a llegar? A ver cómo lo hacemos aquí. Creo que mejor lo voy a poner del diluvio, nada más. Voy a poner del diluvio hasta la Torre de Babel. Torre de Babel. Porque entonces, va a costar porque no tengo mucho espacio aquí. Del diluvio hasta la Torre de Babel. Y entonces nos damos cuenta que todo el problema aquí, hasta la Torre de Babel, fue Nimrod, porque era uno que se opuso contra Dios. Ahora, déjeme llevarlo a esto. No me quiero meter en política, ni mucho menos, pero ya está decidido. Dios ya probó, Dios ya le demostró al hombre que a través del gobierno humano no. Y note que ese ayón va desde que Noé entra al arca con sus 3 hijos hasta que llegan a la Torre de Babel. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que Dios pone al hombre que se gobierne, termina el diluvio, tienen Sem, Cam y Jafet y sus hijos, se empiezan a desarrollar. Sem es la raza donde está todo el oriente, allá donde está Israel y todos los del Medio Oriente. Jafet son los que viven en la parte de Europa nórdica. Y luego aparece Cam, que son todos los países que aparecen luego tal vez como subdesarrollados, pero no me quiero meter ahí. Sino quiero enseñarle en esta oportunidad cómo Dios fue probando con diferentes ayones en griego, dispensaciones, fue la planificación de las edades. Y Dios decía, bueno, lo voy a dejar, y lo echaban a perder. Bueno, probemos otra cosa. ¿Echaron a perder la inocencia? Bueno. ¿Echaron a perder la conciencia? Dios santo, ¿qué hacemos? Ahora gobiernen ustedes. Tal vez ustedes no quieren que los gobierne el hombre, ni que los gobierne su inocencia, ni su conciencia. Gobiérnense ustedes mismos. Y es que
Esto ya lo probaron, que el hombre pueda gobernar. Y sé que tal vez por esto me van a señalar. Y sé que tal vez por esto no voy a caer bien con muchos. Pero no crean ustedes que el gobierno del hombre, aún del hombre cristiano, va a ser una gran bendición. Podrá mejorar algunas cosas, pero la bendita palabra de Dios me enseña que todo se va a acabar hasta que sea Jesús mismo el que gobierne. Pastor, voy a aprovechar algo. Entonces, ¿se puede la política o no? Claro que sí, usted participe de su labor social, de su permisión cívica. Pero el que es pastor, apóstol y tiene ya una identidad y un llamado de Dios, yo creo que usted sí no debería de meterse en las cosas de política o de las cosas de gobierno. Ahora es más, ahora nos ponen a nosotros a orar por los gobiernos, pero no me quiero desviar del tema. Lo estoy llevando como Dios empieza a trabajar con el hombre. Y entonces ahora comienza la edad del gobierno humano. Esto va del diluvio hasta la dispersión de la Torre de Babel. Recuérdense que Dios bendijo ahí a Noé y le dijo que llenara de nuevo la tierra porque obviamente se había despoblado. Dice ahí que comiera, mire qué cosa esta, todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento, todo os lo doy como os di la hierba verde. Entonces, note que hasta hubo cambio de dieta en las cosas que se hicieron en Dios. Pero como esto venía cambiando, pero mire, pero carne con su sangre, es decir, con su sangre no comeréis. Hasta dieta dejaron. Hoy no voy a tocar eso. Solo estoy diciendo cómo Dios maneja algunas cosas, aunque de alguna manera hasta la dieta la hubiéramos podido desarrollar. Pero cuando eso se empieza a ver como el gobierno humano, cuando ya se sienten poderosos, cuando se hicieron fuertes, dice la escritura que hubo un hombre que se llamó Nimrod. Y Nimrod fue el primer cazador. Las versiones dicen delante de Jehová. No, en el original hebreo es el primer cazador en contra de Jehová. Y entonces yo creo que esta dispensación, y déjeme llevarlo a esto un poquitito más, que me habla del gobierno humano, se echa a perder porque la prueba era proteger la santidad. Ahí lo tiene usted en su pantalla. Y había que reinar con justicia, pero el hombre lo echó a perder todo con Nimrod. Y Nimrod lo que hizo fue que fue el creador de la Torre de Babel. Entonces Nimrod lo que hizo fue que de alguna manera mandó a hacer la Torre de Babel y él dijo, hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Y aquí tendré que explicar algo. Porque fíjese que la Torre de Babel conlleva muchas cosas. Babel, asústese de esto, Babel significaba puerta de Dios. Fíjese qué cosa, era una puerta dimensional para tener contacto con lo divino. Pero cuando se pervirtió, se convirtió en Babilonia, que es una puerta, entre comillas, religiosa, pero de confusión. Note esto. Cuando se va a hacer la Torre de Babel, ellos dicen, hagamos, eso es Nimrod, el principal, hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Pero si iban a hacer una torre que quisieran ellos que llegara al cielo, si la quisieran más cerca del cielo, no lo hubieran hecho en una llanura. Hubieran hecho la torre en la montaña más alta. Pero entonces, al investigar, ahorita voy a borrar esto, pero no soy buen dibujante, pero cuando se habla en la escritura de la Torre de Babel, dice cuya cabeza, cuyo rosh en hebreo, cuya cabeza está en el cielo. Entonces, ¿sabe? Era como una antena parabólica. La antena parabólica tira sus señales, ¿verdad? Voy a poner aquí como que estuviera el cielo, para un satélite en el cielo. Y ese le devuelve las coordenadas o le devuelve las emisiones y los mensajes. Pero note entonces que la Torre de Babel era algo más profundo. La Torre de Babel era hacer una comunicación donde desde la tierra se conectaran con su cabeza, con su rosh, que estaba en el cielo, y le dieran instrucciones. Pastor, me parece un poquito descabellado eso. Solo le voy a decir algo. ¿Acaso no es la iglesia hoy una entidad espiritual? ¿Y dónde está la cabeza? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿No la cabeza que es Cristo está en el cielo? Entonces es una manera de una copia lo que se iba a hacer. Y cuando hablamos de la Torre de Babel es como una comunicación. Son como, yo lo puse como que fueran unas antenas parabólicas, pero no voy a pensar que eso era, es cómo actuaban. Entonces ahora entiendo por qué en los sigurats babilónicos, en las ruinas mayas, ¿no se ha dado cuenta que se levantaban las ruinas mayas y hasta arriba había una como puerta?
y que ellos esperaban que el equinoccio del sol bajara de tal manera que se desarrollara una serpiente. El otro día le voy a enseñar un poquito de eso. Cuando pasa el equinoccio, se mira en las ruinas mayas cómo conforme va entrando el sol, la cola de la serpiente viene de abajo y termina con una serpiente gigantesca. Pero lo que estaban hablando era de una comunicación con el cielo, pero era Nimrod buscando entidades caídas del cielo para que pudieran meterse aquí a la tierra. Entonces dijo Dios, lo voy a echar a perder.